Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. Y pues, como quedé en la última clase que tuvimos, recuerden que la próxima práctica que realizaremos es la de densidad. ¿Eh? Y aquí hay una situación importante, ¿no? Que revisemos, que es la parte de la curva de calibración. ¿Eh? Ya ustedes lo verán en el video correspondiente. En esta ocasión únicamente voy a dar una serie de, bueno, la definición correspondiente y un par de ejemplitos para que ustedes puedan realizar su curva de calibración con las disoluciones estas que veremos de azúcar y demás, y no tengamos ningún inconveniente, ¿no? En el manejo y pues cómo utilizar la hoja de cálculo, etcétera. ¿Eh? Muy bien. Entonces comienzo con esto, con la curva de calibración, que se trata de un método analítico en donde el objetivo es que nosotros podamos determinar la concentración de una sustancia para una muestra problema. ¿Eh? Muestra problema, pues, va a ser lo que nosotros estamos analizando. ¿Eh? Y pues la relación que se intenta encontrar aquí es la que existe entre la concentración. ¿Sí? Por concentración, pues podemos hablar de las unidades que queramos, ¿no? Puede ser ppm, ¿no? Como lo vimos en algunos de los problemitas de las prácticas anteriores. Puede ser porcentaje en masa, puede ser el porcentaje en masa-volumen, puede ser mol por litro, puede ser las unidades de concentración que nosotros queramos. ¿Ok? Cualquiera de estas. Entonces, es la relación de la concentración y otra propiedad. ¿Ok? Otra propiedad de la cual nosotros vamos a utilizar algún método, alguna técnica, algún aparato, lo que sea, para que podamos establecer esta relación. Esta otra propiedad, en el caso de nuestra práctica, la práctica número 3, es la densidad. ¿Sí? Pero puede ser también otra que nosotros deduzcamos que nos sirve, ¿no? Para determinar la concentración de una sustancia, no, un problema. ¿Sí? pH o una cosa que se llama absorbancia o cualquier otra propiedad que nosotros consideremos que tenga nuestra sustancia, nuestra muestra problema. ¿Ok? Repito, en nuestro caso es la densidad. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consiste entonces la técnica? Vamos a preparar una serie de disoluciones que vamos a llamar disoluciones patrón, y estas disoluciones van a tener una concentración conocida de la sustancia que a mí me interesa medir de la muestra. En el caso de nuestra práctica, se hacen disoluciones de azúcar. Entonces ahí la sustancia que me interesa conocer es el azúcar. Y el azúcar es la sustancia que va a contener mi muestra problema, y yo quiero saber cuánta azúcar va a tener mi muestra de jugo, de refresco, lo que se me ocurra, ¿no? El caso es que yo sé que mi muestra problema tiene azúcar, y por medio de esta técnica yo voy a saber cuánta azúcar va a tener. ¿Eh? Usualmente también tenemos lo que se conoce como el blanco, disolución blanco, la cual es simplemente agua destilada, sin ninguna sustancia. ¿Sí? Para saber, bueno, para ajustar mejor nuestros datos, para saber si la disolución, más bien el puro recipiente con agua, presenta la propiedad que yo estoy queriendo medir, ¿no? Como la densidad. Bueno, sabemos que en el caso del agua simple, el agua destilada, va a tener una densidad, ¿no? Y conforme nosotros vamos agregando o vamos teniendo una mayor concentración de azúcar, pues la densidad va variando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, preparamos nuestras disoluciones, ¿sí? Registramos los datos que tenemos, ¿sí? Para las disoluciones, y hacemos la técnica para medir la otra propiedad. En este caso, la densidad. Entonces, para cada disolución voy a poner aquí disolución 1, disolución 2, disolución 3, etcétera. Voy a determinar una densidad 1, una densidad 2 y una densidad 3. ¿Okay? Es decir, voy a tener una serie de puntos, una serie de coordenadas que yo voy a graficar.
Voy a colocar aquí una serie de puntitos completamente al azar. ¿Sí? Y aquí tengo mis coordenadas que representan las disoluciones con la concentración conocida de la sustancia que yo quiero medir y la propiedad que estoy midiendo. De nuevo, insisto, relacionándolo con la práctica, aquí serán las concentraciones de azúcar que yo conozco y estas son las densidades que yo determino. ¿Sí? Y gráfico. ¿Sí? Aún no voy a hacer nada con la muestra problema. Esto es únicamente con las disoluciones que yo previamente preparé. ¿Sí? Bueno, ahí están los puntos graficados. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar una gráfica. Bueno, una línea, perdón. ¿Sí? Voy a trazar una línea, voy a cambiar aquí el colorcito para que lo podamos ver mucho más fácilmente. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Ahí está nuestra línea. ¿Sí? Esta línea representa la tendencia que tienen todos estos puntos que yo acabo de graficar. Y como bien saben, cuando nosotros tenemos una línea recta, pues recordando nuestras clases de geometría analítica, ¿sí? Esto le corresponde una ecuación, una expresión que me representa la relación entre el eje de las abscisas X y el eje de las ordenadas Y. ¿Bien? Que para nuestro caso, en el eje X van a ir las concentraciones. Recuerden, puede ser ppm, puede ser porcentaje masa-volumen, puede ser mol por litro, etc. El caso es que en el eje X, en el eje de las abscisas, vamos a poner las concentraciones. Y en el eje Y vamos a colocar la medición de la otra propiedad. Simplemente lo voy a poner como otra propiedad. Densidad, pH, absorbancia, cualquier otra cosa que yo esté midiendo con alguna técnica. ¿Okay? Una vez más, insisto, en nuestro caso es la densidad. Y aquí, entonces aquí colocaríamos la densidad correspondiente. ¿Okay? Entonces sabemos que esta línea recta representa la tendencia que siguen mis puntos y pues como toda línea recta se puede representar por una ecuación. ¿Okay? Y la ecuación pues, es la siguiente, ¿no? De forma general, y igual a mx más b. ¿Okay? En donde recordemos que m es la pendiente de la recta. ¿Okay? Igual recordatorio de nuestras clases de geometría analítica. ¿Okay? Y b es la ordenada al origen. Es decir, que con mi modelo matemático, ¿cuál es la otra propiedad? El valor de la otra propiedad cuando mi concentración es de cero. ¿Sí? Eso es lo que representa la letra B. Y como dijimos, la X va a ser la concentración y Y va a ser la otra propiedad. Lo voy a abreviar así como OP, ¿no? La otra propiedad. Y todo esto es únicamente con mis disoluciones patrón. ¿Sí? Con esto yo ya tengo aquí mi tendencia, yo ya tengo el modelo matemático que representa esta tendencia. Entonces, ¿qué me resta? Pues ahora sí, voy a utilizar los datos que yo tenga de la muestra. ¿Qué quiero conocer de la muestra problema? Bueno, yo quiero conocer la concentración. Y para esto, pues yo previamente, yo tengo que aplicar la técnica que utilicé con mis disoluciones patrón para determinar la otra propiedad. Es decir, la otra propiedad ya es conocido. ¿Sí? Ya es conocido. Por lo tanto, puedo aplicar este valor en mi modelo, en mi ecuación, y pues despejar aquí la concentración de la muestra problema. Recordemos, la concentración está dada por X, ¿no? Por las abscisas, y la otra propiedad está representada por la Y. Entonces, ¿qué me correspondería? Bueno, yo obtengo aquí el valor de la pendiente, yo obtengo el valor de la ordenada al origen, y por medio de la técnica, yo voy a conocer el valor de la otra propiedad. Por lo tanto, mi única incógnita será X. Por lo tanto,
X va a ser Y menos B entre M. ¿Sí? Y con esto yo ya voy a saber cuál es el valor de la concentración de mi sustancia que estoy midiendo, azúcar en nuestro caso, en mi muestra de problema, en mi jugo, en mi refresco, en lo que sea. ¿Sí? Pero bueno, esto es únicamente la parte teórica. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos de aplicación para que no quede así muy abstracto, muy así al aire, para que veamos cómo utilizamos esto. ¿Okay? Muy bien, dejo de compartir esta pantalla, me paso a una hoja de cálculo que ya tengo preparada. Esta hoja de cálculo la generé con datos experimentales de otras asignaturas, ¿ok? Pero para el caso me sirve la explicación. ¿Ok? Por lo tanto, pues ustedes van a generar su propia hoja de cálculo, su propio estudio. ¿Ok? Esto no lo voy a guardar para que en caso de que tengan alguna duda, pues nada más es cuestión de que revisen de nuevo el video. ¿No? Esta hoja de cálculo no la voy a guardar. ¿Ok? Muy bien. En este primer ejemplo, lo que me interesa es medir cuál es la cantidad de plomo en una muestra de aguas residuales. ¿Sí? Como lo pueden ver aquí en el título de la hoja, estoy midiendo eso, el plomo en aguas residuales. Acá a la derecha, en un momento lo utilizaremos, estoy colocando una tabla en donde, bueno, se refiere a las normas que nos dicen cuáles son los límites de plomo en diferentes tipos de aguas, ¿no? De desecho de alguna actividad, ¿okay? Sea de agrícola, sea industrial, sea etcétera. ¿Okay? Y ahí nos dice los límites que debe tener nuestra muestra de agua para el caso de plomo, ¿no? Que aquí lo estoy marcando con color azul. ¿Okay? Bueno, pues para esto, para saber si mi muestra de aguas residuales, yo quiero saber la concentración de plomo, pues voy a preparar una serie de disoluciones con alguna sal de plomo. Puede ser nitrato de plomo, cloruro de plomo, etcétera. No importa. El caso es que mis disoluciones contengan plomo. Yo las preparo, yo las almaceno y tengo estos valores. Es decir, con la cantidad que yo pesé de la sal, de plomo y la cantidad de agua que agregué, bueno, pues yo determino que tienen estas concentraciones. ¿Okay? Y recordemos lo que veíamos en la imagen anterior. Las concentraciones van a ser los valores de X, los valores de las abscisas. Bueno, a estas disoluciones que yo ya conozco su concentración, pues aplico una técnica para determinar a la otra propiedad. Y aquí pongo en los valores de Y los resultados que obtuve después de aplicar esta técnica. Aquí no pongo qué técnica es para evitar confundirlos, simplemente quédense que en nuestro caso es como si fuera la densidad. No lo pongo porque estos números no se refieren a densidad, se refiere a otra cosa, pero nada más lo pongo como propiedad medida. Bueno, entonces a cada disolución con una cierta concentración, por ejemplo, la disolución 1, que tiene 55.5 ppm de plomo, pues me sale ese valor de la propiedad medida, 0.073. Y así me sigo con los demás. Entonces, para mis 5 disoluciones patrón, voy a generar una gráfica, como se los había mencionado. Bueno, para quien no conozca muy bien Excel, pues bueno, voy a hacerlo poco a poco para que ustedes, si no lo saben, pues me vayan siguiendo. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a seleccionar aquí mis valores. ¿Okay? Simplemente me voy aquí, menú insertar, y le voy a dar aquí en gráficos. En cuanto a los gráficos, me desplazo aquí en el gráfico de dispersión, porque es lo que necesito, saber cómo se distribuyen mis puntos y saber si siguen alguna tendencia. ¿Okay? Le voy a dar acá y me voy a la primera opción. ¿Okay? Listo. ¿Okay? Ya me generó ahí mi gráfica. Y bueno, pues ya nada más nos corresponde hacer que se vea un poco mejor, ¿no? Un poco más bonita. Bueno, entonces voy acá a la primera opción para empezar a poner los títulos. ¿Okay? Esto no me interesa, esto lo voy a quitar. ¿Okay? Y pues para irla
mejorando, pues bueno, ya le voy dando ahí las opciones que nosotros queramos, ¿no? Para que se vea mucho mejor la gráfica. Voy a cambiar el título. Yo quiero que se llame, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos generando la curva de calibración. Curva de calibración y disoluciones de plomo. ¿Okay? ¿Okay? Listo. Bueno, ahí nada más la voy acomodando para que me quede un poco mejor. ¿Okay? Listo. Recordemos, aquí en el eje X vamos a colocar la concentración de plomo en este caso en unidades de ppm, ¿no? Que es lo que estoy reportando acá en mi tablita. ¿Okay? Y acá en el eje Y, pues bueno, no, va a depender mucho de la propiedad que estemos midiendo. Únicamente le voy a poner la otra propiedad. En nuestro caso, recuerden, será la densidad. Listo. ¿Okay? Ya tengo mi gráfica. Después, ¿qué hago? Veo ahí la distribución que tienen los puntos. Vemos que se asemeja a una línea recta. Pero ahora, ¿cómo determino la ecuación de esta línea recta? Bueno, pues me localizo en cualquiera de los puntos. ¿Okay? Le voy a dar con el clic derecho para que me salga el menú emergente. Y le voy a dar en donde dice aquí, agregar línea de tendencia. Listo. Veo ahí que, bueno, me salen las opciones. Me aseguro que esté marcada la opción de lineal. ¿Okay? Y posteriormente voy a seleccionar las últimas dos opciones. La primera opción me va a mostrar la ecuación, esta que les mencioné en la imagen anterior. ¿Okay? Y nos dice también el valor de R cuadrado. Tal vez en este momento es un poco pronto, ¿no? Para que sepamos el significado de este número, pero lo único que les puedo decir es que mientras mis datos se asemejen más a una línea recta, este valor de R se va acercando a 1. ¿Okay? Obviamente, al ser datos experimentales, no somos perfectos, no va a ser 1, evidentemente, va a ser algo cercano. Y mientras más nos alejemos de ese 1, quiere decir que pues, la tendencia cada vez está dejando de ser lineal, ya va a ser otro tipo de tendencia. ¿Okay? Bueno, le doy cerrar y vemos ahí que me genera la ecuación. Y si se dan cuenta, tiene la misma forma que veíamos en la imagen anterior, la forma y igual a mx más b. Muy bien, esta es la ecuación que me representa la tendencia que siguen todos mis puntos de las disoluciones patrón. ¿Okay? Entonces, que no se nos olvide que vamos a tenerla ahí a la mano. Voy a moverla un poco para anotar la ecuación. ¿Sí? Voy a colocar aquí y igual a ver, listo. Y igual a 0.001, 0.001, ¿okay? X aquí. Ahorita van a ver lo que voy a hacer, ¿no? Para que nos quede un poquito mejor. ¿Okay? Y le voy a poner aquí el más, ¿ok? Y el 0.0242. ¿Okay? Listo. Voy a disminuir el ancho de las columnas para que nos quede aquí todo más cerca, la ecuación como tal. Listo. Ahí tengo mi ecuación que representa esta línea recta con todos mis datos. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora voy por mi muestra. En este caso yo estoy midiendo aguas residuales. Voy por mi muestra de aguas residuales. Le aplico la técnica que le apliqué a todas mis disoluciones y obtengo un valor de la propiedad medida. Y en lo que tengo aquí en la muestra, tengo este valor de mi propiedad medida. Bueno, y recuerden que la propiedad medida corresponde aquí a la ordenada, al eje de las Y. ¿Okay? Bueno, entonces lo que quiero hacer es calcular aquí la X para saber cuál es la concentración de mi muestra. La concentración en este caso de plomo
y directamente me lo va a dar en ppm. ¿Bien? Para esto, entonces, pues voy a aplicar la ecuación. ¿Okay? Que dijimos que X va a ser igual a Y menos B. ¿Cuánto vale Y? Bueno, pues, Y.032, ¿okay? Menos B, que es 0.0242, ¿okay? Cierro paréntesis para que primero me haga la resta, y lo voy a dividir entre la pendiente, entre 0.001. ¿Okay? Listo. ¿Okay? Obtenemos ahí un valor de concentración de 7.8 ppm de plomo, en este caso. Y esto fue gracias a la ecuación de mi curva de calibración. ¿Sí? Voy a hacerlo para acá y voy a traerme aquí esta imagen, que esta imagen es las normas, ¿no? Que me dicen cuáles son los límites máximos que debe tener una muestra de plomo. ¿Sí? Bueno, con varios metales, pero me interesa mi plomo. ¿Sí? La voy a hacer hacia acá para que la podamos analizar. ¿Sí? Y vemos que en plomo, aquí en la parte de abajo, está marcado aquí con azul. Dependiendo el tipo de agua que yo tenga, tengo ahí una serie de valores. ¿Sí? Aquí vemos que las unidades que me marca aquí la tabla están en miligramos por litro. Miligramos por litro, como lo vimos en la práctica 2, es una unidad que es equivalente a los ppm. ¿Sí? Entonces aquí no tengo ningún problema. Los valores que tengo aquí son comparables con lo que yo acabo de obtener, ¿no? Por medio de la ecuación. Entonces lo analizo, ¿no? Ve ahí que tengo 0.5, 1, 0.2, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que cualquiera de los datos que vienen aquí, salvo en este, ¿no? Que dice suelo de uso de riego agrícola con 10 ppm de plomo, todos los demás están por debajo de lo que yo obtuve, que fue de 7.8. Entonces, lo único que quedaría entonces es verificar de dónde proviene mi muestra de aguas residuales. Por ejemplo, si mi muestra proviene de un río y sabemos que en ese río se están vaciando, ¿no? Aguas residuales provenientes de la agricultura, bueno, pues esta agua no puede tener más de 0.5 o de 1. ¿Okay? Y vemos que aquí me muestra lo supera. Por lo tanto, pues no está cumpliendo con las especificaciones. Tendríamos que analizar cuál es la causa por la que nosotros encontremos una mayor concentración de plomo en esa muestra. Claro, si nosotros determinamos que nuestra agua proviene aquí, por ejemplo, del suelo, igual para un uso de riego agrícola, pues estaría dentro de estos límites. ¿Okay? Por lo que pues, podríamos pensar que es adecuado. Pero pues aquí eh, queda nuestra interpretación, queda otros datos que conozcamos de la muestra para saber si cumple o no con las especificaciones. ¿Qué va a pasar en nuestro caso? En nuestro caso, estamos midiendo azúcar. ¿Sí? Y la muestra problema va a ser el jugo, un refresco o cualquier otra bebida azucarada. ¿Okay? Pues aquí nuestra referencia, claro, no vamos a tener una tablita como esta. Nuestra referencia es lo que marca el fabricante. Ustedes van a checar eh, el- el- la etiqueta del producto que estén analizando y van a verificar cuál es la cantidad de azúcar. Y esa cantidad de azúcar pues va a estar contenida en todo el- el producto, ¿no? El volumen del producto. Entonces ahí ustedes podrán calcular un porcentaje más a volumen. ¿Sí? Bueno, y eso ya lo compararán con lo que obtengan aquí de la muestra. Bien, espero haya quedado un poco más claro ya aplicando esta cuestión de la curva de calibración. Vamos a ver un ejemplito más simplemente para corroborar, para confirmar que todo esté en orden. ¿Sí? Y aquí tengo otra pestañita, ¿sí? En donde yo estoy midiendo cuál es la cantidad de cobre
en mezcal. O en general, cualquier bebida alcohólica es sujeta a ser analizada por este tipo de técnicas. Bueno, entonces aquí, en mi mezcal, bueno, pues yo voy a tener una muestra de la cual no sé cuál es la concentración de cobre. Bueno, entonces yo preparo una serie de disoluciones con un compuesto que tenga cobre, ¿no? Sulfato de cobre, nitrato de cobre, etc. El caso es que tenga cobre. Yo preparo aquí 6 disoluciones. Claro, la primera, como vimos en la imagen, se refiere al blanco, porque no tiene ninguna concentración. ¿Sí? Es pura agua. Y yo preparo 5 disoluciones adicionales al blanco. ¿Sí? Y pues con la cantidad que yo estoy agregando para preparar estas disoluciones, pues yo ya sé qué cantidad de cobre hay. ¿Sí? Y pues hago la determinación y me salen estos valores. ¿Sí? Esto yo lo conozco, porque yo lo preparé. ¿Sí? Entonces, por medio de una técnica, yo determino cuál es el valor de la otra propiedad. Recuerden, igual que en el caso anterior, no me interesa aquí en este preciso ejemplo cuál es la otra propiedad. ¿Sí? Recuerden, insisto en que para nosotros es la densidad. Bueno, y hago las mediciones correspondientes. Listo. Voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer un poco más rápido, ya que lo expliqué en el ejemplo anterior. Voy a generar mi gráfica, ¿sí? Rápidamente. Y voy a hacer exactamente lo mismo que en la anterior. ¿Sí? Voy a ponerla acá, que es la curva de calibración. Las disoluciones de cobre. Claro, en nuestro caso pues serán de azúcar, obviamente. Listo, ahí va. Y acá pues va la concentración de nuestra sustancia, que es el cobre. Concentración en ppm. Y acá pues la otra propiedad. Listo, ya tengo ahí mi gráfica, ya un poco más presentable. Y pues hago lo mismo, genero mi ecuación, ¿okay? Una recta. Listo, ahí la tengo. ¿Okay? Y esta es la ecuación que me representa la tendencia de todos mis datos. ¿Okay? Voy a moverlo un poco para hacer lo mismo que hice hace un momento de colocar acá mi ecuación. ¿Okay? Será y igual a 0.0058 ¿okay? X más 0.0116. Ay, un errorcito por ahí. Listo. ¿Okay? 0.0116. Listo. Vamos a mover esto. Ahí va quedando. Y vean que ahí se va acercando lo que tengo de la norma, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de cobre máximo que deben tener las bebidas alcohólicas, ¿no? En este caso vemos que la cantidad máxima de cobre es de 2 miligramos por litro, o lo que es lo mismo, 2 ppm. Vamos a ver qué tan buen mezcal es el que nosotros tenemos. ¿Sí? Y pues aquí pues aprovecho para la reflexión, ¿no? Y pues hay que tener cuidado, ¿no? Con todo lo que nos tomamos, ¿sí? No solamente nos debemos cuidar de las bebidas adulteradas, sino también, incluso hasta el fabricante, ¿no? Vamos a ver qué nos sale aquí en este cálculo. Si nos sale algo mayor de lo que está permitido, que son los 2 ppm, bueno, pues hay que desconfiar entonces de ese fabricante, ¿no? Entonces hay un factor adicional a considerar, a tomar en cuenta para que pues moderemos, ¿no? Nuestro consumo, que sepamos bien a quién le compramos y todo esto. ¿Okay? Vamos a ver qué nos da. ¿Okay? Recordemos, quiero calcular el valor de X, ¿okay? Que es la concentración de cobre. Yo tengo la propiedad medida de mi muestra problema, en este caso de mi mezcal, bueno, que es de 0.034. Bueno, coloco dos paréntesis. Y menos B. B es aquí. 0.0116, cierro paréntesis y lo divido entre la pendiente. ¿Okay?
y vamos a ver qué nos da. Que vean que nos da un valor de 3.86 ppm. ¿Okay? Vemos que está superando los límites máximos recomendados para que pues, el contenido de cobre de una bebida alcohólica. ¿Okay? Entonces, esta marca, dependiendo la que estemos analizando, pues no cumple con las especificaciones, por lo tanto, tendremos que evitarla en la medida de lo posible. Claro, no será el único criterio, tendríamos que medir, por ejemplo, acá los otros metales, ¿no? Que viene plomo, arsénico, zinc, etc. ¿no? Análisis similares para determinar sus concentraciones reales y ver si cumple o no con la especificación. Y ya dependiendo del análisis que nosotros hagamos, bueno, pues ya se comunica a las autoridades correspondientes y bueno, ya ellos ya se encargan de sancionar o no a la compañía que prepare dicha bebida. ¿Okay? Pues vean, todo lo que podemos obtener a partir de este método. ¿Sí? Y claro, esto es un método muy simple, así como lo hice. Se requerirían realmente de muchas más disoluciones, de repeticiones continuas de la medición de la otra propiedad para que lleguemos a un valor mucho más preciso de la concentración que queremos conocer. ¿eh? Y más aún tratándose de, por ejemplo, aquí de productos alimenticios, ¿no? Como esta bebida alcohólica. Pues lo mismo se puede aplicar para otros alimentos o peor aún, ¿no? Mucho más estricto para el caso de un medicamento, ¿sí? Para saber si las impurezas que pudiera tener ese medicamento no superan los límites que puedan afectar al organismo. ¿Sí? Y vean la importancia que tiene el que nosotros sepamos realizar este tipo de análisis. ¿Sí? Bueno, esto era lo único que quería comentarles, que la única aclaración que quería hacer en caso de que tuvieran alguna duda de cómo utilizar o cómo generar una curva de calibración, cómo utilizar la ecuación y cómo interpretar los resultados que obtenemos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer con las disoluciones de azúcar, con los datos que yo les proporcione. ¿Sí? Ustedes podrán consultar, por ejemplo, alguna bebida comercial y yo me encargaría de proporcionarles cuáles serían las densidades, ¿no? De algunas de esas bebidas comerciales y ya ustedes podrán comparar, ¿no? Con lo que dice el fabricante, si es cierto o no. ¿eh? Y de ahí, pues, derivan todas las conclusiones pertinentes. ¿eh? Muy bien. Entonces, pues lo dejamos hasta aquí, chicos. Nada más era rápidamente mostrarles cómo funciona esto de la curva de calibración. Espero hayan comprendido todo el procedimiento que hice. Lo contrario, cualquier duda que les surja, la pueden expresar ahí en el grupo de Facebook. ¿Ok? Bueno, entonces eso era todo. Que se encuentren muy bien.